Vamos a solucionar este otro problema. Vamos a buscar los ángulos externos 1, 2 y 3. Y nos están dando aquí el ángulo de 45 y aquí nos están dando un cuadradito. Entonces buscamos ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3 que son externos. Y tenemos el ángulo 4 que mide 45 grados. Y el ángulo 5 vemos que es un cuadradito. Entonces cuando está indicando que es un cuadradito, el ángulo 5 que indica es que son 90 grados. Entonces están dando el 4 y el 5 con este símbolo que es un cuadradito, indica que vale 90 grados. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Podemos empezar, por ejemplo, con el ángulo 2. ¿Por qué? Porque un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos que no le son adyacentes. Entonces empecemos. El ángulo 2 entonces es igual a la suma de ángulo 4 más ángulo 5. Entonces sabemos que ángulo 2 es igual al ángulo 4, que son 45 grados, más el ángulo 5, que son 90 grados. Entonces el ángulo 2 sería igual a 45 más 90, 135 grados. Ángulo 2 igual a 135 grados. Acá. Entonces, ahora tenemos un ángulo externo y un ángulo interno que es adyacente. ¿Qué otra propiedad conocemos? Conocemos que la suma, que el ángulo externo y su ángulo adyacente son suplementarios, o sea, entre los dos suman 180 grados. Entonces eso quiere decir que el ángulo que estamos buscando sería el otro interno, entonces sería el ángulo 6, vamos a llamar. Entonces, ángulo 6 más el ángulo 2 es igual a 180 grados. Conocemos que el ángulo 6 no lo conocemos, más el ángulo 2, que son 135 grados, es igual a 180 grados. Entonces el ángulo 6 es igual a 180 menos 135. Y eso es igual a 180 menos 135. 10 menos 5, 5. 7 menos 3, 4. 1 menos 1, 0, a 45 grados. Aquí sería entonces que el ángulo 6 igual a 45 grados. Ahora, queremos hallar el ángulo 3 y el ángulo 1. Sabemos que estos dos ángulos también son adyacentes y son suplementarios, o sea que el ángulo 5 y el ángulo 1 suman 180 grados. Entonces ángulo 1 más el ángulo 5 es igual a 180 grados. Conocemos que el ángulo 5, porque es un cuadradito, vale 90, entonces ángulo 1 es igual a 180 grados menos el ángulo 5, que sabemos que son 90 grados. Entonces el ángulo 1 es igual a 90 grados. 90 grados. Y conocemos otra propiedad que dice que la suma de todos los ángulos externos vale 360 grados. Y nos hace falta el ángulo número 3. Entonces, ángulo 3 más el ángulo 1 más el ángulo 2 igual a 360 grados. ¿Conocemos el ángulo 3? No, este es el ángulo que estamos buscando. El ángulo 1 lo conocemos porque vale 90 grados y el ángulo 2 lo conocemos porque vale 135 grados. Entonces, ángulo 3 más el ángulo 1 más 90 grados más el ángulo 2, 135 grados,
es igual a 360 grados. Entonces conocemos estos dos, 90 más 135, entonces sería ángulo 3 es igual a 360 grados menos 135 menos 90 grados. Entonces eso es igual a 135 grados. Ángulo 3 es igual a 135 grados. Comprobemos. 135 más 135 más 90. 5 y 110 va 1. 3 y 3, 6 y 1, 7 y 9. 16 va 1. 360 grados. Entonces el ángulo 3 es 135 grados. Y así hemos hallado los ángulos.